¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Bienvenido a los Libros de Esperanza. Yo soy Esperanza Buenrostro. Reseño libros para Imagen Radio, en el noticiero Imagen Radio y en el noticiero de Televisa cada semana, dos libros a la semana. Así es que siempre estoy como feliz de conocer contenido nuevo. Alexander Crowham, ¿o cómo se dice? Crewham. Crewham. ¿De dónde es usted? Segunda generación nacido en México. ¿Generación de dónde? ¿Su primera generación? Mis padres nacidos en México y del lado paterno vienen de Polonia y del lado materno vienen de Salónica de Grecia. Ok. Doctor, usted nos presenta hoy este libro que se llama Medicina Funcional, de paciente a protagonista. Me llamó mucho la atención ese subtítulo que acuña en el libro. Mi primera pregunta sería, obviamente, esclarecer un poco qué es la medicina funcional, qué es para usted, qué significa para nosotros la medicina funcional. Esperanza, yo no diseñé ni el término, yo no inventé esto. Este es un movimiento que obedece a una necesidad. La necesidad de atacar la epidemia de enfermedades crónico-degenerativas que hoy existen. La medicina convencional, la que todos conocemos, con la que crecimos, es una medicina que se diseñó fundamentalmente para atacar problemas agudos y fue extraordinaria. Sin duda aumentó nuestra expectativa de vida, pero hubo una transición, hubo un cambio respecto al tipo de problemas de salud que se generaron a partir de entonces. Ya no tienes problemas de mortalidad, por ejemplo, por infecciones. Tenemos muy buenas técnicas de cirugía, tenemos muy buenas técnicas, por ejemplo, de anestesia, terapia intensiva, y podemos resolver todas estas emergencias. El problema, sin embargo, es que no estamos atacando correctamente los temas de obesidad, diabetes, cáncer, arteriosclerosis, demencias, artritis, enfermedades autoinmunes. El modelo de medicina convencional está diseñado precisamente para esto. Está diseñado para confrontar y atacar efectivamente esos problemas y no solamente controlarlos, sino en la medida de lo posible revertirlos. Esto se gestó, se fue generando poco a poco a lo largo de más o menos hace 40 años y oficialmente el modelo de medicina funcional surge en 1991. Y se ha venido popularizando en el mundo. No está aceptado como una especialidad médica. Y de hecho la medicina convencional no la acepta. Y no la acepta un poco por renuencia y por decir, ¿cuáles son los intereses que hay detrás de la industria en la salud? Y a quién está atacando en un momento dado el evitar, por ejemplo, y lo pongo sobre la mesa, el que la población tenga que depender de medicamentos en el largo plazo. Entonces es todo un tema muy complejo. Pero entonces la medicina funcional va directamente a la parte de la prevención, o sea, fuertemente a la prevención para tratar de llegar a evitar. La medicina funcional lo primero que va a hacer son 2 o 3 cosas. Primero, va a centrar al individuo como el eje de todo este modelo. Si tú analizas qué es lo que pasa con la medicina convencional se centra en la enfermedad, no en la persona. Ese es un primer punto. Un segundo punto, fortalece la relación médico-paciente, porque solamente en la medida en la que tú sepas quién es el individuo que tiene la enfermedad, vas a poder entender el porqué, de dónde surge toda esta situación. Y en tercer lugar, esta es la medicina del porqué. ¿A qué me refiero con esto? Convencionalmente, el médico obtiene información a través de la historia, la exploración física, estudios de laboratorio, y una vez que reúne todos esos elementos, lo que hace es, les pone un nombre, una etiqueta, y ese es el diagnóstico. Cuando tienes un diagnóstico, el médico elige los tratamientos y ahí terminó el proceso. En la medicina funcional, cuando tienes el diagnóstico, inicia el proceso. Porque entonces tienes que irte a la raíz y decir, el diagnóstico es la manifestación final del problema, pero yo tengo que entender de dónde viene. Y en la medicina funcional hay 7 procesos biológicos que explican todo lo que le está pasando al organismo.
Hay un catálogo que nos da el número de enfermedades que existen hasta hoy en día que están identificadas. En México ese catálogo solamente lo utiliza la industria aseguradora, pero en muchos países del mundo lo utilizan, por ejemplo, los médicos y otros participantes en la industria de la salud. Son 155,000 enfermedades, un poco más de 155,000. Bueno, pues para la medicina funcional, la respuesta, el de dónde viene, el por qué, son esos 7 procesos biológicos. Entonces tú no puedes decir, esta es nada más la parte preventiva de la medicina convencional. No es cierto. Es la misma ciencia, tomando la misma información, pero compenetrándose de manera más profunda con el individuo, yendo a la raíz y entendiendo qué es lo que finalmente dio pie a que apareciera ese padecimiento. A ver, tengo una duda. ¿Qué nos está enfermando? O sea, ¿nos está enfermando el estrés? ¿Nos está enfermando el ritmo de vida? ¿Habrá algo que... el estrés, por ejemplo, ¿es enfermedad? ¿Es síntoma? ¿Es...? ¿Qué te parece si nos vamos un paso más atrás? A ver, y hablemos de epigenética. Epigenética. A ver, la gente tiene la idea errónea de que todo depende de la herencia. Entonces, si nuestros padres tienen cierta enfermedad, diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, demencia, pensamos que por eso nosotros tenemos el riesgo de desarrollar esos padecimientos. ¿Qué tanto contribuye esa herencia a la posibilidad de presentar esos problemas? 30%. No lo puedes cambiar. El 30% es el paquete con el que llegaste al mundo. Eso es inamovible. Pero ¿qué sucede con el otro 70%? ¿De qué depende? Depende de 2 factores fundamentales. 1, medio ambiente, y 2, hábitos de vida. ¿Por qué medio ambiente? Por la toxicidad. Los tóxicos determinan que ciertos genes se activen, ciertos genes se inactiven, y eso es un factor determinante de lo que puede contribuir ciertamente a la aparición de estos problemas de salud. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de químicos que se han introducido al mercado y con los que entramos en contacto de manera cotidiana es exorbitante. Estamos hablando de probablemente alrededor de 100,000 químicos, entre plásticos, plastificadores, pegamentos, retardantes, conservadores, cosméticos, metales pesados, insecticidas, pesticidas, fertilizantes, y ese es un factor determinante de muchos de estos problemas de salud. Ahora, el otro elemento, decía yo, es hábitos de vida. ¿Y a qué se refiere hábitos de vida? Se refiere a 6 cosas, y podríamos hablar de un 7º elemento, pero esas 6 cosas perfectamente aceptadas son nutrición e hidratación, ejercicio y movimiento, calidad del sueño, control de estrés, relaciones interpersonales y manejo, o sea, abuso de sustancias. Estamos hablando aquí de tabaco, alcohol y drogas. El 7º, que creo que es fundamental y cada vez se empieza a tener más información al respecto, es el contacto con la naturaleza. Ese contacto con la naturaleza hace cosas muy importantes en nuestro organismo y el no tenerlo repercute también en salud. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿el estrés es una enfermedad? El estrés es un mecanismo de supervivencia que es, tenemos que tener una respuesta al estrés. El problema, obviamente, está cuando ese estrés es constante, es, digamos, cotidiano, y nuestro organismo pierde la capacidad de regular la respuesta ante él. No olvides además de que ese estrés, nosotros como especie tenemos una peculiaridad. Hay 3 tipos de estrés. El estrés agudo, el que ocurre por algo inmediato. Vamos a suponer que de repente tienes un susto, algo que, una noticia, o vas manejando y alguien se atraviesa en el camino. Automáticamente vas a tener una descarga de adrenalina en tu organismo y esto va a generar una reacción que sin embargo va a desaparecer en el curso de 30 a 90 minutos. Por el otro lado, el estrés crónico, y ese estrés crónico es algo constante y eso ya no depende de adrenalina, eso depende de cortisol. Pero nuestra especie tiene otra peculiaridad. Somos los únicos que tenemos lo que se llama estrés por anticipación.
Eso quiere decir que nos preocupa lo que todavía no sucede. Ninguna otra especie en el planeta tiene esto. Nosotros sí estamos inquietos por lo que puede llegar a suceder en una semana, en un mes, en un año o nunca llegar a suceder. Entonces, somos entes complejos, indudablemente. Indudablemente. A mí lo escucho y me parecería que estamos paradójicamente en una sociedad hiperconectada, hiperinformada, y lo pongo entre comillas, porque desinformada. Exacto, a eso iba. O sea, lo escucho y justo a eso iba. Que digo, es que parecería que no tenemos la información adecuada, que estamos escuchando de forma sesgada y nos estamos dejando de informar de lo que verdaderamente importa para nosotros. Estamos preocupados por otro tipo de contenido y muchas cosas, tonterías, ¿no? Videos y cosas así. Y ahí está puesta nuestra atención quizá y no nos estamos informando. Su libro responde un poco también a esto, a informarnos. El libro surge de la necesidad de comunicar a la gente que hay otra opción, porque el libro no está escrito para profesionales de la salud, está escrito para el público en general. Y lo que nosotros pretendimos al escribir el libro es que la gente supiera que hay otras opciones, que no todo es el tratamiento farmacológico convencional y la prescripción autoritaria del médico. Lo que nosotros queremos es generar un cuestionamiento y hacer de esta una sociedad más consciente de sí misma, más consciente de su salud y que entienda que no estamos viviendo a plenitud, porque erróneamente tenemos el concepto de que salud equivale a ausencia de enfermedad. Eso no es correcto. La realidad es que salud equivale a vivir a plenitud, y plenitud es una palabra muy fuerte. Plenitud implica física, mental y emocional. El libro no te va a dar una receta, no te va a decir tienes que seguir estos pasos, porque además esto es justo uno de los principios de la medicina funcional. Somos individuos, nadie es igual a otra persona. Entonces, justamente no puedo dar una recomendación genérica para todos. Y lo que tengo que hacer es transmitir en la gente esa semilla que ojalá germine y los haga cuestionar y decir, a ver, ¿cómo tomo las riendas de mi salud? ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y entender esos procesos para de esta manera incluso forzar a su personal de salud, a su equipo médico, a que sean mucho más participativos y los escuchen. Uno de los puntos importantes en este sentido, Esperanza, es cómo hemos fragmentado al organismo humano. Tú vas con un médico y el médico se centra exclusivamente en su área de conocimiento. Y entonces dejas de ser una persona y te conviertes en un corazón, en un estómago, en unos pulmones. El organismo no funciona así, todo está vinculado y eso significa que lo que pasa en un área repercute en el resto del organismo. Y entendamos también que nada pasa en el organismo por casualidad, todo tiene una razón de ser. El punto es que si yo hago consultas de 10 minutos contigo, obviamente no te estoy conociendo, no sé quién eres, no sé de dónde viene y cuáles son las raíces que dieron pie a que apareciera tu problema actual de salud. Y eso cambia totalmente la perspectiva cuando sí fortalezco esta relación médico-paciente, me tomo el tiempo para conocer todos estos detalles y entonces cambia totalmente la perspectiva y te puedo decir, mira, tu problema viene de aquí o de acá y son las fuentes y tenemos que atacar la raíz. Y eso que usted dice me hace completamente lógica porque nos acaba de pasar. A mi mamá le causaron un choque porque fue a ver al de la presión y no sabía que estaba tomando un medicamento neurológico, no lo consideró y pues no sé cómo se llama médicamente, pero me la mandaron al hospital. Y a ver, expertos cada uno de su área. O sea, sí estamos dejando de ver algo y que es importante y nosotros pues lo vivimos y lo sufrimos en carne propia. Cuando yo le digo psicosomático, ¿usted qué opina? O sea, de estas cosas que se dice, toda enfermedad es psicosomática. Porque a veces interpretamos psicosomática como que nos lo generamos, como que somos responsables. Mira, psicosomático
se ha convertido en un enorme bote de basura. Y te voy a hablar de otro, COVID. Cada vez que el médico hoy ve algo que ya no entiende, dice, o esto es psicosomático o es post-COVID. Y además es una salida muy simplista. Una de las cosas que yo digo, y la he dicho públicamente, yo creo que una de las secuelas más importantes del COVID es que embruteció a la comunidad médica. ¿Por qué? Porque los médicos ya no se toman el tiempo de sentarse a analizar qué es lo que está pasando y se convierte todo esto en esa salida fácil. ¿Tuviste COVID? Todos tuvimos COVID, la inmensa mayoría de la gente tuvimos COVID. Entonces, claro, como no puedo entender qué es lo que tienes y como COVID es algo nuevo, le puedo atribuir esa responsabilidad. Y lo mismo pasa con psicosomático. Y si analizamos esto de psicosomático, ¿tú sabes cuál es el índice de éxito con fármacos antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos? 40%. Tienes un 60% que no funciona. Y en ese 40% no es que estés curando algo, lo que estás haciendo es producir un aplanamiento emocional. Esto quiere decir que, ya no vas a tener esos bajones que te llevan a la depresión, pero tampoco vas a tener una capacidad de gozo. Entonces, en la medicina funcional, no estoy diciendo que siempre tenemos respuestas, pero siempre las buscamos. Y puede haber muchas entidades, de hecho, hay dos condiciones que son fundamentales cuando vemos estos casos muy atípicos que no tienen realmente mucha explicación, pero que son raíces muy poderosas que nos permiten explicar qué es lo que está pasando. Una de estas es toxicidades y la otra es lo que les llamamos disfunción mitocondrial, que significa alteraciones en los mecanismos de generación de energía. Estos dos temas, toxicidad y disfunción mitocondrial, para fines prácticos en la medicina convencional no existen, cuando son una realidad. Para que nuestro cuerpo funcione, evidentemente tiene que generar energía. Y si hay una alteración en esos procesos de generación de energía, eso se puede manifestar de muchas formas. Y en el tema de toxicidad, claro que es una realidad. Tan lo es que nuestro organismo tiene sus propios mecanismos de desintoxicación. Lo que pasa es que, velo de una manera muy sencilla. Si tú, la única herramienta que tienes es un martillo, a todo le vas a ver cabeza de clavo. Todo lo vas a ver como un clavo. El médico no puede diagnosticar algo que no conoce. La medicina convencional se limita en ese sentido y la medicina funcional se expande y considera todas estas opciones. Muy interesante, doctor. A mí realmente me atrapó. ¿Cómo se puede contactar las personas con usted? ¿Tiene algunas redes sociales, consulta o...? Todas las redes sociales y estoy como Dr. Kruham, DR, y el apellido es K-R. Sí, aquí lo vamos a poner y yo lo escribo ahí en... Dr. Kruham, K-R-O-U-H-A-M, Dr. Kruham, directamente. Muchísimas gracias, doctor. A mí me ilumina mucho porque sí veo como una práctica muy común de, te dan metformina. Es más fácil darte una metformina que, deja de hacer esto. Entonces es bien fácil, pero entonces el riñón o quién sabe qué otro órgano está sufriendo las consecuencias. Oye, y Esperanza, ¿y qué tal? ¿Y te doy Ozempic? ¿O te doy el Lipitor? ¿O te doy el Bueno, están de súper moda. Pero tú pregúntame si la industria farmacéutica tiene un interés en dejar de vender estos productos. No, para nada. Y pregúntame cuál o cuáles de ellos son curativos. Y ojo, quiero ser muy claro. La medicina funcional no está peleada con la medicina convencional. Cuando es necesario utilizamos fármacos. Pero el principio fundamental es tu organismo tiene sus propios mecanismos de autosanación. Lo que tú tienes que hacer es generar las condiciones correctas para recuperar ese balance, ese equilibrio y buscar no tener que depender de un medicamento toda la vida. Claro, porque tanto para paciente, creo yo, como para el doctor, es más fácil el Ozempic, esa cosa como se llame, que generar una rutina corresponsable, ¿no? Un acompañamiento. Porque esa cosa, y bueno, ¿cómo te la recomiendan por todos lados? Yo tengo boda próximo y van como 10 amigas que me dicen,
Esa cosa, ¿cómo se llama? ¿Cepic? El Ozempic, Bueno. semaglutida. Esa Es la familia de fármacos más rentable hoy en día en la historia de la industria farmacéutica. por la promesa, porque en teoría te adelgaza, pero nadie se cuestiona A ver, qué le hace a qué, al riñón, cuestiona, número uno, los efectos adversos, que no son pocos. no son- Número dos, ¿a expensas de qué estás perdiendo peso? Y número tres, vas a tener que depender toda tu vida del fármaco, porque el día que dejes de utilizarlo, no te resolvió nada. Entonces, tu organismo vuelve a regresar a la misma situación en la que se encontraba antes de haberlo iniciado. ¿Tiene algún sentido? Ningún sentido, cuando el camino correcto parece tan lógico. Ejercicio, comida sana, no sé. Pero bueno, este es un solo ejemplo porque como me lo han mencionado, ¿no? En estos días. Entonces, Mira, iniciaste esta entrevista con una pregunta de qué ha pasado, por qué hoy tenemos estas enfermedades. Cometemos el error y asumimos que estas condiciones, como te voy a dar 3 ejemplos: obesidad, diabetes e hipertensión. Y pensamos que históricamente siempre han existido. Vete 100 años atrás. Y 100 años atrás, en términos evolutivos, es un suspiro, no es nada. 100 años atrás, la incidencia, la frecuencia de estos padecimientos era mucho menor del 5% de la población. Hoy estamos hablando propiamente de diabetes, estás hablando de obesidad y sobrepeso, estamos hablando ya depende de la población, entre el 30 y el 50% de la población mundial. Ve lo que estamos enfrentando. O sea, es terrible. sí. Creo que la respuesta está en uno, en que uno se involucre, se informe y tome responsabilidad de su propia salud sin buscar una salida cómoda, fácil, que no implique pues salir de tu zona de confort, ¿no? O sea, la pastilla es más rápido que media hora de caminata. Yo quisiera comentarle, ¿hay algún momento, estaremos equivocándonos, ya para cerrar, doctor, estaremos equivocándonos desde que abrimos el ojo? ¿Hay algún momento clave que no nos estamos percatando o dando cuenta que hacemos mal desde que nos despertamos? O incluso un poco más atrás, desde que nos dormimos, como una rutina más saludable, como algo que yo siento que amanecemos alterados. A ver, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, pero yo creo, y esto es parte del concepto de medicina funcional, todos merecemos el beneficio de la duda, porque absolutamente hay gente muy consciente de su salud, que se esfuerza diariamente, lleva una buena alimentación, hace ejercicio, trata de manejar su estrés, cuida su sueño y sin embargo tienen estas enfermedades. Entonces, no puedes responsabilizar a todo el mundo y decir, ¿qué es lo que tú estás haciendo mal? Nuestra misión auténticamente es entender y qué es lo que está descompuesto en tu organismo, porque puede ser tu microbiota intestinal, puede ser la producción de neurotransmisores, lo que ya explicaba de toxicidad o de disfunción mitocondrial, alteración de mecanismos de generación de energía. Entonces, no toda la gente es responsable de los problemas de salud que tiene. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado hoy en los Libros de Esperanza. Me encantó conocerlo. Aquí tenemos su libro, Medicina Funcional, y le agradezco mucho esta entrevista. Al contrario, Esperanza, yo te agradezco a ti. Gracias.